Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta segunda presentación del relevamiento sobre la atención ginecobstétrica que realizamos junto al Lobo Argentina. Estamos muy contentas de estar acá en este encuentro virtual, porque el primer presentamiento fue de forma presencial frente al poder político y nos parecía estratégicamente necesario poder acercar toda esta información a quienes trabajamos esta temática también en los territorios, porque es de esta multiestrategia hacia el poder nacional y el trabajo en los territorios y muchas otras cosas, gracias a lo cual podemos luchar contra esta violencia sistemática que nos aqueja en la atención ginecobstétrica. Este relevamiento es un relevamiento, perdón que voy interrumpiendo porque me siguen, estoy de administradora y siguen pidiendo entrar a la reunión. Es un relevamiento único en la historia de esta lucha por dos motivos especiales. Primero, porque por primera vez, además de estudiar lo que sucede en la atención obstétrica, hemos ampliado el espectro de estudio para estudiar la atención ginecológica. Es una mirada que venimos sosteniendo y defendiendo desde la campaña nacional contra la violencia gineco-obstétrica, porque entendemos que así, analizando también lo que sucede en la consulta ginecológica, arrojamos luz a todo este sistema que ocurre sobre nuestros cuerpos en la relación con el sistema médico. Entonces, este relevamiento tiene la particularidad de, por un lado, ampliar el espectro de análisis y, por otro lado, también de destacar, de no centrarse en lo que son las prácticas violentas que sufrimos las mujeres en la atención ginecobstétrica, sino que damos voz a lo que nos sucede a nosotras, al relato que nosotras vivimos en la atención ginecobstétrica. Por eso este relevamiento se llama La voz de las expertas, que lamentablemente somos nosotras, nosotres quienes ponemos el cuerpo y quienes sufrimos estas violencias. Ahora le voy a dar la palabra, arrancamos ya la presentación, les cuento un poco la modalidad. La idea es que va a haber una hora de presentación de estos datos que nos van a ayudar a tener herramientas para exigir cambios en nuestros territorios. Después de esta presentación de los datos, que será llevada adelante por Violeta Osorio, Brenda Charnis, que son ambas miembros del OVO Argentina. Viole es activista feminista y también coautora del libro Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado. Y Brenda Charnis, además de ser integrante del Lobo, es psicóloga. Y por parte de nuestra campaña va a exponer Luján Arcidiácono, que es coordinadora como yo, que soy Florencia Koch-Hansen, que me olvidé de presentarme, que también es miembro de la campaña, coordinadora de la campaña y politóloga. Entonces ellas van a exponer los datos recogidos y al final, después de una hora de presentación, habrá un espacio para preguntas y resolver dudas que puedan aparecer en el recorrido. Pero nos organizamos así, así nos hace muy extensa la presentación, porque a las 9 tenemos que cerrar. Entonces, si les parece, sin dar más vueltas, le paso la palabra a mis compañeras de Lobo Argentina. Bueno, hola a todas. Porque se escucha doble, soy yo. No, ya está. Hola a todas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo para escuchar estos datos. Sabemos que no es una situación cómoda a la que las estamos invitando, pero entendemos que es una situación urgente. En general, esta presentación tiene la particularidad de que principalmente está convocando activistas o mujeres que de alguna manera estamos involucradas en esta lucha, y esto tiene una particularidad, y es que nos convoca de manera personal, ¿no? O sea, el activismo por la violencia ginecobstétrica, por lo que nosotras también hemos podido relevar durante tantos años, está atado o a las experiencias de horror que hemos vivido y a ese grito interno de que no le pase a ninguna otra, o ligado a experiencias donde realmente pudimos ser autónomas y soberanas, y entonces lo que escuchamos es el compromiso de que sea para todas, ¿no? Entonces,
escuchar estos datos para nosotras no es solamente escuchar un dato frío, sino que tiene que ver, toca la propia experiencia o la experiencia de mujeres muy cercanas, o sea, lo tenemos muy en la piel. Con lo cual entendemos que tomar como el compromiso de estar acá a todas nos pone en un lugar incómodo. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar. Un poco, nada, les comparto un poco sobre el observatorio, quiénes somos. En este momento estamos acá acompañándolas, bueno, Brenda y yo, que ya Flor nos presentó, para explicarles un poco cuál es el recorrido del OU y de dónde surgen estos números. El eje principal, el eje político y el eje ético del Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina, que es una agrupación feminista e interdisciplinaria que nace en el año 2015, es recuperar la voz de las mujeres, poner en el centro la voz nuestra, la voz como usuarias, que somos finalmente quienes no solamente ponemos en el cuerpo, pasamos, digamos, por el cuerpo la experiencia, sino que cualquier decisión que se tome en los espacios de poder o en los espacios legislativos o en los espacios clínicos va a tener una incidencia directa en nuestra vida sexual, reproductiva y no reproductiva y, por supuesto, en nuestra vida a nivel general. Y da la casualidad de que somos nosotras, las usuarias, mujeres y personas con capacidad de gestar, quienes nunca estamos sentadas en la mesa de las decisiones. Siempre hay expertos, que además también da la particularidad de que son aquellos mismos que luego nos violentan, ¿no? Son ellos quienes toman decisiones sobre cuáles son los índices que se toleran en términos de lo que para nosotros luego va a ser, por ejemplo, una mutilación genital, ¿no? Entonces nos parecía importante que la discusión se diera basada y centrada en nuestras experiencias, en nuestras voces. Y cambiar un poco el relato por eso nos centramos en hacer relevamientos, porque nos importa mucho cambiar el relato de algunas mujeres se sintieron, ¿no? Como esta idea de que la violencia obstétrica es una cuestión de percepción y de emocionalidad blandita, ¿no? Porque como estamos un poquito hormonales, o porque, bueno, las mujeres somos así como emocionales, nos tomamos las cosas mal, y no entender la vulneración de derechos y las situaciones de abuso y maltrato que hay detrás de esta violencia. Y que cuando nosotras decimos que hemos sufrido violencia obstétrica y violencia ginecobstétrica, esa es la prueba irrefutable. Por eso lo convertimos en números, para poder dar esa discusión ahí donde hay que darla. Hemos hecho hasta el momento 4 relevamientos nacionales previos a este. El primero fue el de atención al parto y la cesárea, en donde lo que hicimos fue medir prácticas, qué estaba pasando en términos de prácticas, y ese fue un puntapié muy interesante porque nos permitió entrar en un lugar que tenía que ver justamente con la falta de información. De pronto nos dimos cuenta que lo importante no era tanto cuántas cesáreas se habían realizado, sino el hecho de que esas cesáreas se realizaron en total desconocimiento de la mujer y en esa medida en total falta de autonomía, o sea, no sabían, no tenían ni idea por qué se las hicieron, para qué se las hicieron, o incluso ni siquiera sabía que se las iban a hacer, de pronto estaban en un quirófano, ¿no? O sea, esa pérdida de la autonomía, entendimos que ahí estaba el eje en disputa, que el eje en disputa no estaba en los índices de las intervenciones, sino en el ejercicio de la soberanía. A ese le seguimos con el de secuelas de la violencia obstétrica, en donde pudimos determinar y hacer fuerte esta unión de que la violencia ginecobstétrica es una violencia sexual, que se comporta de la misma manera, tanto en los discursos sociales que la avalan, como las prácticas que suceden, como el escenario en el que esto pasa, y, por supuesto, lo más importante, en las secuelas posteriores de esta violencia, que son exactamente iguales que cualquier sobreviviente de abuso sexual o de violación. Y fue como para nosotras muy revelador. El siguiente fue parir y gestar en época de pandemia. Nada, un poco era la hipótesis que está pasando en el sistema cuando estamos en una crisis, y obviamente la respuesta ya la conocemos todas, somos la variable de ajuste, con lo cual lo primero que se cerró fueron los servicios de obstetricia, donde más se recrudecieron las prácticas expulsivas fue en obstetricia, digamos, fue ahí donde se puso la mayor carga. Y el último, antes de este, fue en el que nos centramos en la ruta de la denuncia, en entender qué pasaba cuando las mujeres decidían iniciar un camino de denuncia. Este relevamiento tiene un dato importante, se llama Me volvieron a violar,
porque surge de una conversación que tuvimos con una mujer que había ido a hacer la denuncia porque las activistas que habíamos dicho, y aquí no importa cuál de nosotras, importa que lo dijimos, que era su compromiso de denunciar y que eso era importante y que eso la dignificaba y que además de esta manera no le iba a pasar a otras, y el proceso fue absolutamente revictimizante. Con lo cual, cuando se sienta a hablar con nosotros, su frase fue: me volvieron a violar. Me violaron en el parto y cuando yo decidí buscar justicia, me volvieron a violar. Y ahí un poco desde el observatorio nos sentimos en la responsabilidad ética de relevar qué estaba pasando con estos procesos, como por lo menos para poder tener un poquito de margen y saber y decir a las mujeres, está buenísimo si quieres denunciar, te acompañamos a denunciar, esta es la realidad, ¿no? Y luego de ahí surge este relevamiento, que es el que queremos compartir con ustedes. Luján anda por ahí. Acá estoy. Yo creo que puedo compartir la pantalla, si les parece. Si puedes, sería maravilloso. Sí, a ver, dame un minuto, Viole, porque no te quería interrumpir. Sí, no, yo... Pero... Flor dijo vamos, cortito, y yo dije vamos, con lo que hay. No, tranqui, me parece que por ahí es no más ilustrativo para acompañar, como aparte vamos a hablar de datos, estoy compartiendo la pantalla. Buenísimo. Ahí te puse como organizadora, Lu. Ah, buenísimo. Gracias. A ver, espérenme porque ahora estoy teniendo un problemita con el archivo, pero ahora ya lo comparto. Bueno, a mí lo que me toca por ahí en esta parte es contar un poco el rol de la campaña nacional. Nosotras como campaña surgimos en el año 2022 formalmente con la idea de proponer dentro del mundo del activismo en Argentina una iniciativa transversal, una estrategia colectiva que nucleara no solamente a las organizaciones y personas que ya veníamos trabajando en esta temática, sino también a profesionales que están involucrados en un cambio en el paradigma, a personas que están en espacios de decisión, a tomadores de decisión, a víctimas que han vivido esta modalidad de violencia y que se sienten convocadas y comprometidas a trabajar en esta temática o al menos estar acompañadas en un espacio en donde aquello que vivimos no es visto con sospecha, ¿no? Que es algo que encontramos mucho como campaña, estas palabras de, bueno, las encontré y no me siento sola, porque lo que me pasó no tengo ni que explicarlo, porque encuentro un lugar de contención, de acompañamiento y de validación, ¿no? Entonces, la campaña nace con este sentido, construyendo un elemento como símbolo, como instrumento ético-político y con una estrategia que es la del impulso de ciertos proyectos de ley, puntualmente una estrategia a nivel de políticas públicas, además de acompañar a víctimas, además de generar también datos e informes, y sobre todo de poder articular y fortalecer el trabajo territorial. Cuando esta campaña surge, obviamente que para todas nosotras, para quienes conformamos este espacio, los informes de Lobo siempre fueron los informes de referencia en la temática. Entonces, bueno, luego de empezar a trabajar acá con las compañeras y cuando surge esta invitación a sumarnos a trabajar en este relevamiento, para nosotras realmente fue una invitación que fue un honor, porque realmente participar de un informe elaborado por el Lobo y además un informe con estas perspectivas, ¿no? Con este recorrido que contaba Viole y con esta perspectiva que contaba Flor, bueno, obviamente nos convocó con todo el entusiasmo. El aporte de la campaña a este relevamiento tuvo más que ver con el trabajo territorial, la difusión y la divulgación, que por las características que tiene la campaña, de estar presentes en muchos territorios, de estar muy presentes en muchos eventos, poder llevar los relevamientos, poder movilizarnos a ciertas instituciones de salud. Lo hemos trabajado, por supuesto, que a nivel online, pero también a nivel presencial, llevándolo desde el Encuentro Plurinacional de Mujeres desde ahí hasta cada taller, charla o actividad en la que alguna representante de la campaña estuviera presente. Así que la verdad es que fue un esfuerzo y un trabajo muy grande y quiero tomarme unos minutos para agradecerle a todas las compañeras y compañeros de la campaña
que han hecho esto posible, que han tomado esta posta y que la han trabajado durante, no quiero decir cosas erróneas, pero si no me equivoco, 1 año y medio estuvimos moviéndolo, ¿no?, en el territorio. Así que muchísimas gracias a todas. Mientras sigo buscando la presentación, ahora la comparto. Yo sigo, yo voy adelante. Por ahora no vamos a entrar en números, así que no es, si no lo vemos, no es tan grave. Hay algo que a nosotros nos parece importante siempre, y es como explicitar cuáles son las claves para leer los datos. Quien trabaja con números, quien trabaja con estadísticas, sabe que los números no son neutrales y que no significan siempre lo mismo, y que los números tienen un contexto en el que ellos aparecen, ¿no? Una de las cuestiones que a nosotras siempre nos ha parecido importante como dar esa disputa que es común a todas las violencias de género, es que cuando nosotros explicitamos una violencia siempre nos piden que numeremos cuántas muertas, ¿no? Vieron que siempre hay esto de, bueno, pero ¿cuántos puntos te pusieron? Bueno, pero ¿cuántas unidades de oxitocina? Bueno, pero ¿cuántas muertas? Bueno, pero ¿cuántas violó? ¿No? Como que parece una cuestión de cantidad que nunca es suficiente, porque nunca somos suficientemente muertas para que realmente, por ejemplo, los femicidios se tomen en cuenta, o el acoso callejero, o ninguna de las violencias, pero terminan siendo números muy despersonalizados, muy descarnados, y nosotras sabemos que cada uno de esos números es nuestra historia de vida. Entonces, que hay algo de poder hablar de cuál es el contexto en el que surgen estos números, o cuáles son las claves con las que tenemos que entender estos números, que de por sí son espeluznantes. O sea, vamos a decir, no es que estamos hablando de que fuimos a encontrar cuál era el índice de violencia y encontramos que estamos muy bien y muy bajo. No, son graves los números, pero son aún más graves cuando podemos leer el contexto. Lo primero es entender esto que les decíamos, cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, generalmente el paso la luz se pone sobre las intervenciones innecesarias o sobre el trato deshumanizado. Son las dos cosas de las que podemos hablar, ¿no? O sea, una cuando dice, no, yo tuve una situación de violencia ginecobstétrica porque tuve una cesárea innecesaria. Y sin embargo, las mujeres no hablamos, o sea, ponemos eso para poder validar nuestra experiencia, pero lo que realmente duele, lo que realmente nos trae acá, lo que realmente hace que esa situación se nos quede pegada en el cuerpo, no es la intervención en sí misma, sino es la apropiación de los procesos, es la apropiación de la voluntad. Es esta sensación de mi palabra no importaba, de hecho parecía que yo no existía. Esta sensación de ser absolutamente invisible para todo un personal médico que hace sobre nuestros cuerpos lo que quiere, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso, que cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, estamos hablando de algo muy concreto que va hacia la apropiación de nuestros procesos y la apropiación de la voluntad. Y que eso es lo que tenemos que rastrear, cómo nos sentimos y cómo nos percibimos en ese lugar. Sin importar si fue por una cesárea, por mucha oxitocina, porque me prendieron la luz o porque me retaron. Sino poder entender qué es eso que estamos realmente disputando las mujeres, ¿no? Y acá también entonces es entender que la violencia ginecobstétrica representa una perfecta situación de abuso y tortura. Esto no solamente dicho por nosotras, porque queda, wow, qué lindo, queda como impactante, sino que es lo que las mujeres referimos una y otra vez, ¿no? Situaciones que se pueden leer con este encuadre, entenderlas como situaciones perfectas de abuso y tortura. Y acá les voy a dar un ejemplo muy simple que nos ayuda a entenderlo, y es, vieron que en general, cuando escuchan una situación de violencia ginecobstétrica, hay una frase en algún momento que dice algo así como, igual no me fue tan mal, igual me podría haber ido peor, ¿no? Esa sensación que parece que fuera de alivio, en realidad nos da cuenta del nivel de desprotección, de desamparo en el que estábamos en ese momento. Es que nosotras en ese momento teníamos la conciencia de que cualquier cosa podía pasar. Cualquier cosa podían hacer sobre nosotras o sobre nuestros hijos e hijas. Y tenemos esa conciencia. Ese nivel de fragilidad, de vulnerabilidad, es aterrador. Y eso es lo que se nos queda en el cuerpo. ¿Bien? Y justamente el sentir que realmente no teníamos ninguna opción, que es como cuando, no sé, me robaron una pistola y menos mal no me mataron, es lo que nos hace entender justamente ese escenario perfecto de abuso y tortura, que además
cuenta con legitimidad social. Porque a diferencia de otras violencias, acá todo el mundo dice, pero te estaban cuidando, pero ellos sabrían, pero era lo mejor, pero tu hijo está sano, pero tú estás viva, ¿no? Eso hace que en términos psíquicos sea muy difícil de contar, de procesar y más aún de visibilizar, incluso para nosotras mismas. Por supuesto, esta legitimidad cuenta con la impunidad de que ¿dónde sucedió tu abuso? O sea, si yo le pregunto a una mujer que atravesó una situación de violencia ginecobstétrica, ¿dónde sucedió ese abuso? En una institución médica con gente de guardapolvo blanco. Es muy difícil poder realmente entender el nivel de vulneración, de tortura, de abuso que hay cuando esto está ejercido en uno de los templos de la ciencia, de la seguridad y de la legalidad y en manos de personas que se han formado para cuidarnos. O sea, es muy difícil poder disputar lo que realmente sucede, incluso, vuelvo a decir, para nosotras mismas. Y es importante entender que cuando hablamos de la violencia ginecobstétrica, nosotros a esto le llamamos el paquete de violencias, uno piensa que está hablando de una violencia única. De hecho, una se suele centrar en una cosa, en esa cesárea innecesaria, en que me retaron, en que no dejaron que mi acompañante estuviera. Pero esto es una clave muy importante para leer estos datos. Y es que van a ver que los porcentajes, y aquí elegimos unos cuantos, tenemos que sumarlos. No es que a mí me hablaron mal, es que me retaron, me hicieron una cesárea, no dejaron que mi compañero estuviera, además de eso, tocaron mi cuerpo sin mi autorización y además de eso, todo eso genera un paquete de violencias, no es una violencia única, son múltiples formas de vulneración en una misma situación. Y eso genera en nosotras la sensación de control y de sumisión. Una de las grandes preguntas a todas las víctimas de violencia ginecobstétrica es ¿por qué no te fuiste? Como toda violencia de género. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué lo permitiste? Y ahí hay que entender el nivel de sumisión en el que nos sentimos, el nivel de indefensión en el que estamos ahí. Y un dato que no es menor es que estos datos surgen en un contexto sociopolítico absolutamente hostil. O sea, estamos bajo un gobierno que ha decidido que las mujeres y las diversidades somos uno de sus enemigos. Y las políticas dirigidas a proteger nuestros derechos, a proteger nuestro bienestar, a garantizar nuestra vida en términos dignos, se fueron todas al tacho. Con lo cual, estos números que estamos viendo ahora, nuestra percepción o nuestra apuesta, triste apuesta, es que se han recrudecido. Es que en este momento estos números están más elevados. Si quieres pasarla, gracias. Bien, bueno, vamos a hablar un poco sobre el perfil sociodemográfico de este relevamiento. Nosotras hicimos un relevamiento sobre 2022 experiencias. Particularmente, estas experiencias fueron todas de mujeres cis, no porque ese haya sido nuestro objetivo, sino que esa fue la población a la que nosotras alcanzamos a relevar. Creemos que esto nos abre un montón de aristas y de preguntas acerca de la población a la que nosotras tenemos acceso desde nuestras posibilidades, y también nos abre la arista de preguntarnos qué pasa con las personas con capacidad de gestar en la atención ginecobstétrica y la importancia de obtener esos números porque estamos seguras de que hay un recrudecimiento mayor en la atención de las personas con capacidad de gestar, pero lamentablemente no es un número al que estemos pudiendo acceder hoy. Básicamente consideramos que esto sucede porque este es un relevamiento que realizamos de manera autogestiva y por suerte lo realizamos en conjunto con las compañeras de la campaña que hicieron un grandísimo esfuerzo por llegar a estas 2022 experiencias, que no es para nada poco.
De hecho, tuvimos hace poco la suerte de comparar con otros relevamientos que se realizaron a lo largo de América Latina, y este es uno de los relevamientos más amplios y más numerosos que hay en América Latina sobre la atención ginecobstétrica. Bien, bueno, justamente como decíamos esto, ¿no? La particularidad de este relevamiento es que es sobre procesos ginecobstétricos, en donde ya no estamos hablando simplemente de parto y cesárea, sino que vamos a hablar de consulta ginecológica, pérdida gestacional y aborto voluntario. Sí, es verdad que estamos obteniendo un porcentaje mayor de partos y cesáreas, creemos que esto tiene que ver un poco con lo mismo, es el alcance de la población que nosotras tenemos, hay un 74.9% de experiencias relevadas sobre parto y cesárea, un 13.4% de consultas ginecológicas, que la verdad es que consideramos que para hacer el primer relevamiento que realizamos en el que está incluida la experiencia ginecológica, no es poco, y nos arroja ciertos datos que son más que interesantes, y justamente lo que nos permiten los relevamientos es empezar a abrir aristas, empezar a darnos líneas y a tirarnos posibilidades de realizar nuevas investigaciones, nuevos relevamientos, obtener preguntas. Entonces creemos que este 13.4% es más que interesante como puntapié inicial. Hay un 8.4% de experiencia sobre pérdida gestacional y un 3.3% de aborto voluntario. Nos hacemos varias preguntas sobre ese 3.3%, porque realmente nos parece bajo, y sinceramente yo no creo que en estas 2022 experiencias relevadas haya solamente un 3.3% de mujeres que hayan abortado. Pero bueno, nos preguntamos todavía qué pasa a la hora de hablar de los abortos. Consideramos que todavía la historia está muy verdecita para hablar de esto, que todavía hay algunas cuestiones ahí. Y bueno, también nos preguntamos esto: ¿cuánto puede llegar a ser, cuánto está siendo considerado el aborto en las mujeres como una experiencia ginecobstétrica? Los relevamientos que realizamos fueron experiencias que se dieron entre el año 2000 y 2024, y entre el 2000 y 2015 relevamos 33.6% de experiencias, y entre el 2016 y 2024 un 66.4% de experiencias. ¿Por qué realizamos esta distinción de años? Bueno, básicamente porque la hacemos teniendo en cuenta la reglamentación de la ley 25929, que es la ley de parto respetado. Acá nosotras abrimos una brecha: cómo eran las experiencias previas a esta ley y cómo eran las experiencias posteriores a esta ley, que este es un punto en el que nos interesa particularmente poder adentrarnos a futuro, para ver si realmente las experiencias de las mujeres tuvieron algún tipo de cambio frente a la actividad legislativa, ¿no? Lo mismo nos sucede con la ley de IVE sancionada en el 2019. También queremos saber si hubo algún cambio. Porque realmente lo que, digamos, hay una hipótesis que nosotras estamos teniendo y queremos que esto sea lo que nos pueda arrojar los datos, porque creemos que este es un país en el que hay una riqueza respecto a las leyes que realmente es de avanzada, y tenemos leyes que no existen en otros países y que nos garantizan derechos que no están garantizados en otros países, pero que esto no necesariamente aplica a la gestión de políticas públicas. Entonces, que tener leyes no necesariamente nos garantiza el trato que estas leyes dicen que tenemos que tener. Bueno, el relevamiento tiene un poco esa intención, ver si podemos respondernos de algún modo esta pregunta. No soy muy optimista, pero bueno, nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ir viendo. Y por último, fueron relevadas experiencias en instituciones privadas en un 71.3%, en institución pública en un 25% y en domicilio en un 3.6%. Y acá nuevamente volvemos a ver esto, ¿no? Cómo estos datos
no son efectivamente representativos a nivel federal. Estos son los datos que nosotras podemos relevar. Y repito, porque me parece muy importante poder destacarlo, es un montón y tenemos un montón de datos. Digamos, 2022 experiencias relevadas es un montón para el alcance que nosotras tenemos. Y sin duda que esto se pudo hacer con las compañeras de la campaña, que como contó Luján, fueron cada una con sus papeles, con sus entrevistas, a completarlos. No se completaron simplemente por internet, se completaron a mano, se completaron en cada uno de los espacios en los que cada una trabaja, en los que cada una milita, en los encuentros de mujeres. Digo, el laburo fue súper arduo y llegamos a esto. Pero la realidad es que sin políticas públicas que nos acompañen, es muy difícil obtener datos que sean representativos a nivel federal. Y bastante federal es este relevamiento, porque esto no está solo limitado a Lamba, a Buenos Aires, a la capital, como realmente es un relevamiento federal, pero no puede ser representativo. Y este es el dato que nos arroja esto. Porque sabemos muy claramente que el 71% de las mujeres de este país no se atienden en instituciones privadas. Que la mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar a lo largo y a lo ancho del país se atienden en instituciones públicas. Y nosotras esto no lo podemos relevar porque al no tener el apoyo del Estado para poder hacer este relevamiento, no podemos acceder a las mujeres que se atienden en instituciones públicas. Porque hubo compañeras que nos ayudaron y pudimos hacer un relevamiento en algunas instituciones públicas de la capital federal, pero realmente fue una puertita muy cortita que se nos abrió de algunas personas que nos dieron el acceso, algunas instituciones públicas que nos dieron el acceso. Las compañeras hicieron lo mejor que pudieron con ese relevamiento cuando se habilitó, pero eso no es representativo del país. Y por eso, cuando hicimos la presentación de este relevamiento en la legislatura, nosotras mencionamos la necesidad que tenemos de que esto pueda ser acompañado por políticas públicas, que el Estado nos acompañe a hacer este relevamiento. Hay algo sobre el contexto político de hoy, como mencionaba Violeta, en donde, bueno, nos encontramos en una situación bastante hostil. Yo no pierdo las esperanzas, creo que cada vez tenemos más posibilidades, pero no creo que en este momento lo podamos lograr, pero seguiremos trabajando para que en algún momento eso suceda. Bueno, acá ya empezamos a meternos un poco en los datos. Y este es el dato que más nos interesa, no es el primer dato, digamos, el relevamiento tiene otra manera de haberse abordado, justamente porque tiene que ver con cómo vamos desarrollando esas preguntas, ese universo de preguntas, pero a nosotras es la información que nos interesa, justamente por lo que les decíamos. Nosotras somos las expertas, muy a pesar nuestro, ninguna de nosotras. Yo no quería ser una experta en esta violencia, o sea, me lo hubiera ahorrado feliz, pero acá estoy. Entonces, nos parece importante que el centro de lo que tenemos que decir de este relevamiento sea cuál es la percepción, cómo vivimos esa atención ginecobstétrica, para que se deje de hablar de eso como si fueran meras anécdotas o meras cuestiones que tienen que ver con una vulnerabilidad y una hormonalidad y una cuestión muy emocional. No, estas son nuestras vulneraciones puestas sobre la mesa. Y vuelvo a decir, las que estamos acá, la gran mayoría somos activistas y sabemos que hablar de violencia ginecobstétrica es hablar con la herida en la mano, que no nos es fácil, ¿no? Y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. ¿Cómo calificar la atención que recibiste? El 69% de las mujeres que contestaron este relevamiento dicen que su atención fue mala, en un 39%, o regular, un 30%. Y aquí hay un dato que es importante. Cuando nosotros decidimos esta pregunta, las opciones eran muy buena, excelente, muy buena, buena, tenemos 3, regular, es un intermedio, mala. No pusimos pésima. Justamente porque queríamos poder equilibrar un poco ciertas cuestiones para que no se dijera que él era tendencioso, el
el relevamiento. Y nos encontramos con que el 69% afirma que fue mala o fue regular. Con la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto pésima? ¿No? Es muy alto. Estamos hablando 7 de cada 10 mujeres afirman que su experiencia fue mala o regular. Y acá viene algo que es importante, que tiene que ver con qué pasa después de la violencia ginecobstétrica, porque parece que la violencia ginecobstétrica fuera ese hecho, ¿no? O sea, como, bueno, ¿qué tanto me vas a seguir hablando de la cesárea? Bueno, ¿qué tanto puedes seguir dándole vueltas a esa situación? Y nosotras que estamos ahí sabemos que hay un montón de cuestiones que nos detonan ese hecho y nos vuelven a volver a ese quirófano o esa sala de partos como si estuviera pasando ahí. No es una violencia que ocurre, sucede y termina, sino que es como un continuum. Nosotros a esto le llamamos el continuum de la violencia, o sea, sucede y luego se va a disparar a lo largo de nuestra vida. Y acá lo encontramos. Relatar y o pensar en estas experiencias te produce malestar, un 35%, enojo, 34%, sufrimiento, 28%, culpa, 18%, vergüenza, 11%. Y acá voy a hacerle la salvedad. Estamos hablando de procesos sexuales y reproductivos. Le estamos preguntando a una mujer, ¿cómo te sientes en este proceso de tu sexualidad? ¿Cuál es la percepción que te queda después de haber vivido este proceso de tu vida sexual? Y estas son las respuestas. Son realmente alarmantes. Si cualquiera de nosotras hablara así de su vida sexual, y me refiero concretamente a la cama, digamos, a lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, estaríamos muy complicadas, ¿no? Y esto es lo normal, esta es la norma. Al sistema le parece que está bien, a la sociedad le parece que está bien, y nosotros terminamos asumiendo que esto es lo que hay. Solo un 19% dice que siente tranquilidad y un 16% satisfacción. Y acá hay algo que es importante para entender este dato, y es que es opción múltiple. Por eso no les va a 100%, o sea, si lo intentaron, ya se los digo, no a 100% porque es opción múltiple. Tengo muchas posibilidades de contestar. Tranquilidad y satisfacción lo contestaron las mismas mujeres. O sea, las mismas que contestaron tranquilidad, casi las mismas contestaron satisfacción. Y esto lo sabemos porque tenemos el crudo, o sea, nos encargamos de ver si la que puso, no sé, tranquilidad no había puesto vergüenza, por si no sería como raro. Y no, estamos hablando que solo 2 de cada 10 mujeres pueden afirmar que se sienten bien contando lo que sucedió. Con lo cual, la pregunta clave acá es qué es lo que está pasando en la atención ginecobstétrica para que tantas mujeres tengan estas sensaciones a la hora de relatar estos eventos. Si quieres pasarla. Sí, igual me gustaría destacar algo que habíamos hablado anteriormente, y es que a esta situación, digamos, le tenemos que sumar que las experiencias relevadas en esto está incluida la pérdida gestacional y el aborto voluntario. Entonces, estamos hablando de mujeres que sufren situaciones y su experiencia les produce malestar, sufrimiento, culpa y vergüenza. Estamos hablando de mujeres que atraviesan pérdidas gestacionales y tienen estas sensaciones, porque esto no aplica simplemente o solamente a la experiencia del parto. O sea, son situaciones que ya per se implican un malestar, sumándole una doble capa, que es el malestar que se le suma frente a la atención de estas escenas. Digamos, ninguna mujer va a sostener un aborto con esa con soltura y liviandad, y muchísimo menos una pérdida gestacional, y a eso le sumamos el malestar, el sufrimiento y la culpa y la vergüenza que sufren frente a la atención recibida. Y no me parece menor, me parece que tenemos que ir sumando capas de recrudecimiento para entender cuál es realmente la experiencia de estas mujeres y cuál es el ensañamiento que sostiene el sistema en la atención. Y aquí, al principio les decía esta pregunta que seguramente ustedes han escuchado hacia ustedes mismas o hacia muchas compañeras, que es, ¿por qué no denunciaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿No? Como esa idea de que realmente nosotras, en situación de vulneración, tenemos muchísimo margen de acción, ¿no? Como que tenemos un montón de posibilidades para evitar que esto suceda.
A esto nosotros le llamamos los mecanismos de control, que es importante entender, que esto no es como cuando uno ingresa a la relación con una pareja que luego resulta un varón con violencia en volúmenes muy altos, no empieza siendo un hombre violento, no te pega el primer día, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se van sumando y cuando ya te das cuenta estás en el clímax de la situación. Un poco esto es lo que sucede en relación al parto y por eso era que nos parecía interesante sondear qué sucede en otras instancias. Por ejemplo, en las consultas ginecológicas, por ejemplo, en todo lo que son los controles, el seguimiento a la gestación, porque es como todas esas antesalas que preceden a un momento clímax, que es lo que nosotros tenemos como idea de la violencia ginecobstétrica, que es esa imagen terrible de una mujer en una situación de muchísima vulnerabilidad, un Kristeller, mucha gente, ¿no? Como esa imagen muy catártica y muy cruel de Hollywood, que sin embargo es nuestro pan de cada día, pero que tiene una antesala en todos estos lugares, que no empieza ahí, no se pone cruel ahí, sino que viene poniéndose cruel hace mucho tiempo. Durante la atención recibida te hicieron sentir contenida, sí, en un 27%. ¿Que estabas exagerando? Sí, en un 25.5%. ¿Que tu vida y o la de tu hijo o hija corría peligro? Sí, un 25%. ¿Que si no hacías lo que te decían iba a haber consecuencias? Sí, un 24%. ¿Que era imposible que sintieras lo que referías en relación a tu cuerpo y o lo que te estaban haciendo? Sí, en un 23%. ¿Que estabas haciendo las cosas mal? Sí, en un 21%. Para mí no existe una situación más que ejemplifique muchísimo más la luz de gas que la situación obstétrica, en donde una refiere que están pasando cosas en su cuerpo y el personal médico le dice que eso es imposible. Es una manera en la que nosotros vamos perdiendo la capacidad de confiar en nuestra propia percepción, porque nosotros asistimos al personal médico y le decimos, ¿sabes que siento como una puntada acá? Y el personal te dice, es imposible. O te dice cosas como que no sabes respirar y por eso estás a punto de matar a tu hijo o hija. Y uno dice, pero si estoy viva, si llegué hasta acá es porque sé respirar. O sea, soy la prueba irrefutable de que sé respirar, ¿no? Hay todas esas, lo que en otro contexto podríamos llamar micromachismos, acompañan a la atención ginecobstétrica, en donde nos van robando y se van apropiando poco a poco de la confianza que tenemos en nuestras percepciones, en nuestras decisiones y en nuestra capacidad para elegir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando ya llegamos al momento en el que sentimos que no tenemos ningún control sobre la situación, incluso sentimos que está bien, que es lo que corresponde. En algún momento el equipo médico ginecobstétrico desvalorizó o minimizó tus miedos y o emociones, sí, un 42%. Minimizó tus dudas y o preguntas, sí, un 34%. Puso en duda tus sensaciones físicas, sí, un 29%. Menospreció tus deseos, sí, un 29%. Y esto es un dato que para nosotras es realmente escabroso, sobre todo para quienes siguen sosteniendo que la violencia ginecobstétrica no tiene nada que ver con lo sexual, ¿no? Que es algo que es absolutamente médico y cuestión de intervenciones. ¿Tocaron tu cuerpo sin tu autorización o sin explicarte el por qué y o para qué? Sí, un 50%. ¿Hablaron de vos como si no estuvieras presente? Sí, un 33%. ¿Qué quieres pasarla? Me acabo de dar cuenta que creo que yo puedo, perdón. Si yo puedo, yo lo hago. Y esto nos parecía importante traerlo, no solamente porque es un dato muy relevante en sí mismo, sino porque nos ayuda a entender esto que les decía antes, ¿no? O sea, muchas mujeres referimos que nosotras elegimos esa cesárea o elegimos esa intervención, o que bueno, a mí me lo informaron y yo dije que sí. Incluso eso se vive con muchísima culpa, ¿no? O sea, se vive con muchísima culpa y mucha vergüenza. Yo acepté mi propia vulneración. Yo dije sí, abusá de mí. Es un poco el subtexto con el que quedamos muchas mujeres y eso psíquicamente es devastador.
O sea, esta es no solamente por tratarse de una violencia sexual, es devastadora, sino por todas estas características que le son propias, lo hace aún más desolador en términos psíquicos para esa mujer y en términos emocionales, ¿no? Y acá empezamos a sondear qué era eso del consentimiento, que además incluso tenemos una ley, la ley del paciente, la ley de derechos del paciente, pone esta figura, el consentimiento informado, lo pone sobre la mesa. Las activistas en el parto tomamos esa y lo convertimos en el plan de parto, y sobre el consentimiento se habla mucho. Y hay mucho de esto de sí, yo le informo a la mujer, yo le digo. Entonces nosotros hacemos la pregunta y nos encontramos que con la información que te fue dada durante la atención, el equipo ginecobstétrico ¿estaba dirigiendo y condicionando tus decisiones? Sí, un 36.5%. En relación a las decisiones tomadas durante la atención, ya sea estudios, tratamientos, intervenciones, en un 37% solo les avisaron o les informaron lo que les iban a realizar. Y eso es lo que en general llamamos dar información. A mí me informaron, te voy a hacer una episiotomía, porque si no tu hijo se muere. A ver quién dice que no. En caso de haberte negado alguna intervención sobre vos o tu hijo o hija, en un 24% lo respetaron. Estamos hablando 2.4 de cada 10 mujeres. Ahora, hay un 23% que las intentaron convencer. Y ahí nosotras preguntamos, ¿cómo? Y nos encontramos que de ese porcentaje, de ese 23%, el 55% de ese intento de convencer, de hacer entrar a la mujer en razón, para que se porte bien, el 55% fue a través de retos, manipulación, mentiras o maltrato. No se llama consentimiento, se llama coacción. En un 27% lo hicieron igual, en un 32% minimizaron sus objeciones y, por supuesto, lo hicieron igual. O sea, la pregunta es, ¿qué tanto realmente nosotros podemos decir, a mí me informaron y yo tomé una decisión? No es consentimiento, es coacción. Bien, frente a esto, lo que nos interesa destacar es esto, ¿no? El parto es un evento de la sexualidad y lo extiendo, digo, el parto es un evento de la sexualidad y cualquier tipo de atención ginecobstétrica está vinculada a nuestra sexualidad. No es lo mismo ir al ginecólogo que ir al dentista. Estamos hablando de un espacio de la intimidad y de la vulnerabilidad de esa situación que se presenta, que está absolutamente vinculada a la sexualidad. Y estamos leyendo porcentajes de mujeres que en esas escenas y en esas situaciones la pasan mal, sienten culpa, intentaron convencerlas de hacer cosas que ellas no querían, dirigieron sus decisiones. Digo, estamos hablando de la falta de consentimiento en las intervenciones de estas mujeres en situaciones vinculadas a su sexualidad. Entonces ahí es cuando nosotras decimos, che, ¿y si le sacamos el lenguaje médico? ¿Y si corremos estas experiencias de los consultorios, de las instituciones, del personal médico? ¿Qué nos pasaría si escuchamos un relato con estos datos por fuera de la institución? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Cómo se interpretarían estos datos de la vida sexual de las mujeres y de las personas gestantes? Y ahí es donde realmente lo que nos viene es esto, y esto es lo que nosotros venimos sosteniendo con mucha firmeza desde Lobo, y entendemos que trae cierta incomodidad de escucharlo, porque nos toca a todas, pero estamos hablando de situaciones abusivas en el entorno de nuestra sexualidad. Y esto hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, porque parece que queda solapado y disfrazado por la institucionalidad, digamos, por la profesión. Queda solapado por el sanatorio, por el AMBO, por el médico, ¿no? Pero no deja de ser un abuso sobre eventos de nuestra sexualidad y nuestra intimidad, justamente por esto que decía Viole recién, porque no están siendo consensuados. Nosotras no
no estamos realmente decidiendo y teniendo la posibilidad de expresar nuestro deseo en estas escenas. Bueno, acá un poco lo importante, digamos, las conclusiones que nosotras tenemos es que tenemos que dejar de dar la disputa en términos médicos. O sea, hay que sacar las intervenciones del medio y la cuestión médica. Acá no estamos disputando unidades de oxitocina, esa es una frase que me queda mucho, que siempre la dice Luján, y lo tomo, las unidades de oxitocina. No estamos disputando concretamente ni cuántos puntos, ni si la episiotomía es así o asá, sino que estamos disputando soberanía, estamos disputando autonomía. La disputa es cultural y es política, y tiene que ver con el lugar que las mujeres ocupamos en esta sociedad. No en vano, estamos hablando de un proceso de la sexualidad, de nuestra sexualidad, y cuando hablamos de sexualidad no estamos solamente hablando de algo que queda en esa instancia, y que sucede y queda ahí, sino es algo que realmente va a tener un impacto en el resto de nuestra vida, ¿no? Y lo pasamos acostadas, mirando al techo, con las piernas abiertas, los genitales expuestos, y con la posibilidad de que cualquiera, y cuando digo cualquiera es cualquiera, hay mujeres que relatan que no saben quién eran las personas que estaban, que no saben quiénes son las personas que les introdujeron los dedos en la vagina. Es cualquiera pueda hacer y deshacer sobre nuestro cuerpo, invadir nuestra psiquis, nuestra emocionalidad y completamente todo nuestro organismo, ¿no? O sea, nos pueden drogar, nos pueden cortar, nos atan. Esto sucede y sigue sucediendo. Las situaciones de violencia ginecobstétrica en volúmenes muy altos son violaciones. Y el impacto en nuestra vida es esto, y eso es lo que nosotras estamos discutiendo. Lo que nosotras estamos disputando es eso. Nosotras vamos a parir, o vamos a una consulta, o vamos a abortar, y salimos violadas, o abusadas, y torturadas. Y esto es algo que no es negociable, digamos, que no podemos ponerlo en otros términos, y que lo interesante de este relevamiento es que lo estamos diciendo las mujeres, lo estamos diciendo las que lo vivimos. No tres loquitas que un día decidimos que sonaba bien decirlo así y quedaba como wow, como cartelito de crónica, ¿no? Y en ese sentido, las intervenciones terminan siendo distractores. Siempre dense cuenta que nos llevan a ese lugar, que cuando nosotros disputamos la autonomía nos dicen, pero es que tú has estado en un quirófano con una madre muriéndose. No, a ver, yo estoy disputando soberanía. No, bueno, pero tú sabes lo que pasa con una embolia de líquido amniótico. Nos llevan siempre a esa terminología rara y de hecho las mujeres nos hemos vuelto expertas en obstetricia. Somos capaces de decir cuáles son las indicaciones verdaderas de una cesárea, las absolutas, las parciales, las no indicadas, cómo se una distocia de hombros. Tenemos la terminología y la posibilidad, pero seguimos sin poder disputar lo que queremos disputar, que es soberanía y autonomía. Si entramos en el terreno de lo médico, nuevamente queda en manos de los expertos. Son ellos los que pueden decidir. ¿Y sobre quiénes deciden? Sobre nosotras, nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, si bien la sobreintervención habla de la misoginia del sistema, no es la discusión. Y tampoco es el dolor que cargamos las mujeres, que eso a nosotros acá nos importa. ¿Qué es ese dolor que nos queda ahí? No es la cesárea, es el haber sentido que no importábamos. Es la apropiación de nuestro cuerpo, es la falta de control, es el que nunca fui escuchada, es el que me maltrataron, es el que me hicieron sentir que yo era un peligro para mí o para mi hijo o hija. Y luego me tengo que ir a maternar a esta criatura a la que siento que yo casi mato por no saber respirar. O sea, es loquísimo. Imagínense eso en la cabeza de una puérpera. ¿Por qué pensaría que no me va a salir veneno por la leche? Y en ese sentido, el eje de disputa es el deseo. O sea, lo que acá estamos disputando es una cuestión de deseo. Entendido este deseo como el ejercicio de la autonomía, de la libertad, de la dignidad y de la voluntad. Y acá nombramos eso porque en general cuando decimos deseo y decimos mujeres, se toma como un capricho, ¿no? O sea, ¿qué deseamos las mujeres? Irnos de spa, comprarnos zapatos, ¿no? Como esa cosa de lo superfluo, lo que... No, estamos hablando de dignidad. Nuestro deseo está puesto en el lugar de la dignidad, de ejercer la soberanía sobre nuestra vida y de tener la libertad real para tomar decisiones sobre nosotras, sobre nuestros procesos, nuestros cuerpos y la vida de nuestros hijos o hijas.
porque se han dado cuenta que solo en el parto es el único momento en el que parece que somos absolutamente inadecuadas para tomar decisiones sobre la vida de nuestros hijos e hijas, pero luego nos dejan solos con ellos, ¿eh? O sea, luego me lo dejan. Aunque en el parto me dijeron que yo casi lo mato y que soy una hippie y que soy una negligente, pero luego, señora, hágase usted cargo. Pero si soy una hippie negligente, por favor, sáquenmelo. Si yo no estoy en condiciones de cuidarlo, por favor, hagan algo. No solo pasa en el parto. De resto, aunque pidamos ayuda. Con lo cual, la pregunta base es, para el sistema médico, somos objetos de deseo, de sus deseos, de sus necesidades, de su conveniencia, de su confort, o somos sujetas de deseo, de nuestros derechos, de nuestra dignidad. Y me parece que acá, digamos, es el deseo lo que está en disputa, porque justamente el deseo es lo que nos constituye como sujetos. Para poder constituirnos como sujetos, tenemos que ser sujetos deseantes. Sin deseo, nos convertimos directamente en objetos, ¿no? Cuando nos preguntamos acerca de la violencia, ¿por qué el violento puede matar a una mujer? ¿Por qué puede ejercer ese nivel de crueldad? Bueno, justamente por eso, porque lo que se pierde es la concepción de sujeto y pasa a ser un objeto de ese sujeto que ejerce la violencia. Entonces, creemos que esto es lo que está puesto en disputa, que nosotras justamente no somos sujetas de deseo, sino que somos objetos del sistema. Al inhabilitarnos la posibilidad de ser mujeres deseantes, nos convertimos en objeto. Y cuando somos objeto, no hay ley mediante y se puede hacer con nosotras lo que se quiere. Porque nosotras carecemos ahí de posibilidad de desear, de posibilidad de derecho. Ahora, el tema es esto, ¿no? Lo que decía Violeta recién. Claro, pero después me toca a mí ser la que tome las decisiones sobre ese sujeto que acabo de traer al mundo. Porque la paradoja es esta. A nosotras nos imposibilitan el ejercicio de ser sujetos deseantes, pero traemos sujetos al mundo a quienes tenemos que constituir y acompañar en su ejercicio del deseo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Si llegamos con esos pibes a nuestra casa, inhabilitadas absolutamente de la posibilidad de desear y de decidir. Y creo que ahí es donde se arma realmente una complejidad psíquica enorme. Y es donde nos empezamos a preguntar qué pasa con estas mujeres, qué pasa con la psicosis puerperal, qué pasa con la depresión posparto, ¿no? Esto es lo que a mí me llega al consultorio todo el tiempo. Me llegan mujeres que no están atravesando simplemente un puerperio con la complejidad que un puerperio tiene aparejado. Llegan mujeres con patologías psíquicas, con patologías de salud mental. Y realmente a mí no me extraña, porque estos números son los que nos dicen que las mujeres salen de ahí rotas. Rotas teniendo que elaborar un duelo con una complejidad psíquica altísima. Pero el duelo no es sobre esto, el duelo es por el encuentro con la maternidad. Y tendrían que llegar en las condiciones más saludables posibles para hacer semejante duelo y para acompañar sujetos de deseo en el futuro. Pero no, llegan absolutamente rotas y obturadas en su posibilidad de desear, en su posibilidad de decidir cómo criamos. Si lo que nos dijeron es que nosotras no podemos decidir nada, porque lo que decidamos va a estar mal y lo tienen que saber otros. Bueno, criamos así, desesperadas, agarradísimas al teléfono, viendo quién nos va a decir cuál es la mejor solución para criar, quién nos va a decir la verdad para criar, porque nosotras no la tenemos. Porque eso es lo que nos dijo el sistema desde que empezamos a gestar. Es lo que nos dijo el sistema desde que fuimos a la primera consulta ginecológica. Entonces es por eso que nosotras hacemos muchísimo hincapié con las políticas públicas. Con políticas públicas que realmente colaboren para que las leyes que están puestas en este país y que son muy buenas puedan ejercerse adentro de las instituciones. Y que los médicos y el sistema médico tenga que cumplir con las leyes que ya están escritas, chicas. No hay que inventar nada, ¿eh?
No hay que inventar nada, porque nosotras no estamos inventando nada. Ya está todo escrito lo que tiene que pasar y está bien escrito. Está la ley del paciente, está la ley de parto respetado. Se acaba de habilitar ahora la ley de puericultora, se habilitó hace años la ley Joana. Bueno, yo espero realmente que se cumplan, porque las leyes son buenas, pero no hay políticas públicas que hagan que se cumplan. Y las instituciones médicas y los consultorios parece que están al libre albedrío de los profesionales. Y nosotras quedamos ahí como objetos de su deseo. Totalmente. Yo quería agregar que como dula me encuentro permanentemente en esa escena inmediata, después de un parto, una cesárea, con esa mujer rota de la que estamos hablando, ¿no? Y que muchas veces veo también que queda un registro de una desconfianza, esto que ustedes decían, ¿no? Como si casi mato a este bebé porque no sé respirar, porque no sé pujar, porque no puedo decidir, y que luego se extiende en la lactancia y en el vínculo con este bebé, y también que este sistema que nos anula como sujetos deseantes, también nos tutela por el resto de nuestra maternidad. Porque después nos encontramos con un montón de otras disciplinas dentro del sistema de salud que nos siguen diciendo que nosotras no sabemos o que otros saben más que nosotras y que las decisiones las tienen que tomar los expertos. Digo, me encuentro con pediatras, me encuentro con las enfermeras. Yo llegué un poquito, de hecho un poco más tarde, porque vengo de acompañar a una mamá que acaba de tener a su bebé con un serio problema de lactancia. Y entre las muchas situaciones terribles que le tocó vivir en estas horas, se encontró con enfermeras que la maltrataban porque tenía esta dificultad en el inicio de su lactancia, poniendo en duda de si realmente ella quería dar el pecho, como cuestionando la intención. Digo, y esto no es un caso, no lo traigo porque sea un caso, digo, es lo que vemos todo el tiempo, quienes trabajamos en el mundo perinatal, encontramos todo el tiempo estas escenas. Creo también que hay un tema de anulación del deseo que tiene que ver con la desconexión del poder. ¿En qué sociedad viviríamos si las mujeres pudiésemos vivir el proceso reproductivo con autonomía y libertad? ¿Cuál es la potencia que tendríamos? ¿Cuál es el registro de la capacidad de hacer y de decidir y de sentir que tendríamos si viviéramos en esa sociedad y no en esta en la que vivimos? Entonces, es una disputa de poder lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de una disputa política, estamos hablando de disputa de poder necesariamente, y por supuesto que lo es. Creo también que estos números son impactantes y son contundentes porque no estamos hablando de prácticas, estamos hablando de experiencias subjetivas de las usuarias en relación al abordaje de su cuerpo y su sexualidad. Decir que la mitad de las mujeres fueron tocadas sin consentimiento, decir que los porcentajes de manipulación en las decisiones que se fueron dando a lo largo de los procesos ginecológicos u obstétricos relevados, o incluso la ruptura de los vínculos, porque en una de las preguntas se hablaba de cómo se habían utilizado a las parejas o a los acompañantes para lograr convencer o para lograr el acceso o el consentimiento a ciertas prácticas o intervenciones, digamos. Es terriblemente cruel y perverso, y por supuesto que esto a cualquier persona, esté o no esté en el mundo perinatal, se le presenta como un abordaje de la temática incuestionable. Que tal vez eso sea algo distinto a otros datos que también podemos relevar y que seguramente también son importantes, porque por supuesto que necesitamos tener datos sobre prácticas y sobre intervenciones, y de hecho es una de las cosas que reclamamos en Argentina, que es casi un laberinto poder encontrar datos sobre estadísticas de casi cualquier práctica, de cesárea, de episiotomías,
bueno, no sé, de casi cualquier práctica obstétrica es muy difícil conseguir información. Con lo cual, digo, son discusiones, pero nosotros ponemos el eje en esto porque realmente esto es incuestionable. No podemos discutir si el protocolo y la evidencia científica avala que toques a una persona sin su consentimiento. Esta es otra discusión. Y pone todo como en un blanco-negro, me parece a mí, que permite abrir espacios de discusión, de lucha, de articulación muy interesantes. En relación a lo que decían las compañeras de las políticas públicas y de las leyes, para mí también hay que entender como que hay dos grandes fenómenos cuando hablamos de legislación. Tenemos las leyes que nacen porque hay un proceso cultural. Los datos del sistema de información perinatal, perdón, son contundentes. Sí, pero el sistema habla solo de lo público. Estamos hablando del sistema del SIP. Esos son datos públicos. Lo privado no reporta. No sé si estamos hablando de eso, pero ahora te leo sobre eso. Pero bueno, en relación al proceso a los procesos legislativos, tenemos las leyes que surgen como procesos de cambios culturales, y cuando esa ley es sancionada, en realidad no necesita una política pública que baje a la realidad de esa ley, porque es el resultado de un cambio cultural que nos trajo hasta acá. Tenemos otras leyes que vienen antes del cambio cultural que se tiene que dar para que esos derechos que se nombran en un papel realmente terminen siendo respetados o garantizados en la práctica. Es un proceso diferente. Y en general, cuando esto sucede, una ley que no tiene reglamentación primero y que no tiene políticas públicas que la lleven al territorio y que la bajen a la sociedad, es un papel pintado en realidad, porque no tiene una consecuencia directa en la realidad. Lo que sí va a tener, por supuesto, me parece que sí, siempre que una ley esté sancionada, marca un norte, establece límites, permite que cualquier ciudadano o ciudadana pueda cuestionar y pueda identificar que algo de lo que vive no debería ser vivido de esa manera, que no corresponde o que hubo una vulneración de un derecho. Pero no nos va a garantizar el derecho en sí mismo si no hay una política que genere un cambio cultural en el ámbito o en el entorno en donde en donde esta legislación debe actuar. Por eso es que nosotras, como organizaciones, como campaña, bueno, pero por supuesto que todas las organizaciones que formamos parte de esta campaña, creemos que hay 4 pilares para trabajar. El primero son los diagnósticos e indicadores, no solamente los que generamos la sociedad civil. Nosotras interpelamos al Estado, entendemos que el Estado es el primer actor responsable que debe generar datos estadísticos y que debe generar informes y relevamientos, un poco lo que decíamos, ¿no? De los datos desde las prácticas asistenciales hasta este tipo de abordajes. Este relevamiento lo estamos haciendo desde la sociedad civil, a pulmón, desde el compromiso social, sin ningún tipo de apoyo de ningún área del Estado, ni local, ni provincial, ni nacional. Con lo cual, esto en sí mismo para nosotras habla de un estado de situación y de una decisión también política de quienes están en los lugares de decisión, porque no contar con apoyo para llevar adelante este tipo de informes, o no contar con espacios del Estado que estén llevando adelante informes específicos de violencia obstétrica, además, y ginecológica, porque de nuevo, de repente podemos encontrar el sistema, el SIP con un recorte de la información, podemos encontrar que hay algunas provincias que tienen algunos trabajos de relevamiento de datos, pero que sea un abordaje integral dirigido a entender y estudiar el fenómeno de la violencia gineco-obstétrica, yo no tengo registro de que eso exista de esta manera como lo estamos diciendo. En general son datos que aparecen y quienes estamos en esa temática los tomamos, los procesamos, los interpretamos, ¿no? Pero no alcanza con eso. Después creemos, también quiero decir, en mi opinión, que creo que justamente no existen estos datos porque no existe una voluntad política de cambio. O sea, no es casual que nadie quiera decir qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuánto incomoda
porque si no estamos poniendo los datos es porque hay algo que está incomodando mucho. El siguiente pilar son las estrategias dirigidas a cambiar los espacios de formación para los profesionales de salud y de capacitación para quienes ya están ejerciendo, ¿no? De formación para quienes están en proceso de estudio y bueno, justamente de formación profesional y de la capacitación permanente y continua de quienes ejercen. No solamente estamos pensando en obstetras o en parteras, estamos pensando en todo el personal de salud, porque todo el personal de salud está involucrado en escenarios de situaciones de violencia ginecobstétrica. ¿Qué queremos? Creemos que hay que revisar los planes de estudio, creemos que hay que incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos. Nosotras hemos hecho algunos trabajos de relevamiento y, por ejemplo, aún en los mejores escenarios en donde identificamos que hay ciertas modificaciones en los planes de estudio que incorporan mejores recomendaciones y prácticas médico-asistenciales basadas en evidencia más actual y disponible, no cuentan con perspectiva de género y de derechos humanos. Es decir, no son solo las prácticas asistenciales lo que hay que cambiar, es la mirada que el sistema tiene sobre las personas que está asistiendo. Entonces, creemos que hay que reforzar esto y profundizar ese trabajo. En este sentido, nosotras planteamos ante el Congreso de la Nación y ante algunas legislaturas provinciales en Argentina, el pedido para sancionar una ley, un proyecto de ley, que obligue al personal de salud a capacitarse en materia de violencia ginecobstétrica. Es una ley que no establece derechos. Digo esto porque también me gusta traer un poco al debate que hemos escuchado infinitas veces esta frase de no se necesita una ley más porque en Argentina ya tenemos un montón de leyes. Sí, tenemos un montón de leyes que establecen derechos. No tenemos leyes que establezcan políticas públicas para trabajar en que ese cambio sea posible. Entonces, nosotras planteamos esa estrategia. Una capacitación obligatoria que además tenga, por supuesto, una injerencia con las perspectivas que decimos y con participación de la sociedad civil. Nosotros queremos que la implementación de estas capacitaciones haya un órgano consultivo conformado por organizaciones de la sociedad civil que puedan dar cuenta de cuáles son los contenidos, cuál es el impacto, cómo se plantean las capacitaciones y que puedan hacer una evaluación posterior respecto de cómo impacta esta capacitación en la práctica y en el modelo asistencial. Queremos acceso a la justicia, porque acá hablamos de indicadores, hablamos de entender el fenómeno, hablamos de una necesidad urgente de formación y capacitación con un nuevo abordaje, pero con esto no alcanza. Necesitamos que el acceso a la justicia sea realmente posible, porque no es posible acceder a la justicia por situaciones de violencia ginecobstétrica en Argentina. Hay muy pocos casos que prosperan, muy pocos, prosperan quiero decir, denuncias que efectivamente terminan siendo una causa en un proceso judicial, la mayoría son desestimadas siquiera antes de iniciar el proceso, y aún cuando se inician los procesos son largos, eternos, carísimos, y que muchas veces no terminan dando respuestas ni fallos favorables a las denunciantes porque no hay perspectiva de género y porque el Poder Judicial no entiende de violencia ginecológica y obstétrica, no están formados en esta temática. Entonces queremos formación y capacitación, queremos mecanismos de denuncia claros, queremos espacios de orientación a las víctimas, queremos sanciones. Aunque no tenemos un abordaje punitivista desde la campaña, digamos, si tuviésemos que definirnos en términos de este debate, yo no definiría que tenemos un abordaje punitivista, pero sí que tiene que haber sanciones claras, que tiene que haber un abordaje homogéneo en el proceso judicial. Y en Argentina, además, los procesos judiciales por violencia ginecobstétrica suelen ir por la vía civil, no penal. Y la vía civil implica un patrocinio privado, con lo cual, ¿cuántas personas pueden acceder a una representación legal de manera particular para poder llevar adelante una causa a través de la vía civil? Esto por ahí es un poco técnico lo que digo, pero
creo que es importante mencionarlo. Por último, recursos humanos y económicos, queremos decir, un sistema de salud que se caiga a pedazos nunca va a dar respuesta a este fenómeno que estamos diciendo. Necesitamos un sistema de salud con presupuesto, necesitamos profesionales bien pagos, bien formados, con inversión permanente en capacitación y actualización. Necesitamos un modelo asistencial más eficiente y en este sentido también acompañamos otras iniciativas legislativas como ser el proyecto de ley de casas de parto, crear casas de parto en Argentina, lo que permitiría un modelo asistencial diferente, mucho más eficiente en términos económicos y mucho más ayornados a la perspectiva de la que estamos hablando. Y, por supuesto, una nueva ley de ejercicio profesional de las licenciadas y licenciados en obstetricia que en Argentina tienen una formación profesional que los habilita a un rol autónomo y a realizar muchísimas prácticas y hasta incluso ser la primera línea de atención en un sistema de salud, pero que tiene una ley de ejercicio profesional que no les permite el ejercicio de tal autonomía y que terminan siendo profesionales subordinados a la figura de un médico. Esto necesitamos que cambie. Así que también impulsamos este aspecto. Bueno, muchas gracias. Acá terminamos y abrimos a las preguntas. Estoy viendo que hay algunas en el foro, pero no puedo ver todo porque tengo la presentación, así que ahora leo todo. Muchas gracias. Bueno, gracias compañeras. Si quieren, yo le leo las dos preguntas con las que arrancaron. Primero, Fer Moschetti dice, los datos del sistema de información perinatal son contundentes para dar cuenta de la violencia obstétrica. Y después, Asami de Santa Fe, ¿encontraron mujeres cis con discapacidad en los relevamientos? No sé quién quiere tomar cada una de las. Yo quiero responder o completar, porque algo dijimos respecto del primer comentario, coincido. Yo creo que si uno analiza los datos disponibles en el CIP y ve las estadísticas que hay, por ejemplo, de cesárea, ya nos da la pauta de que hay una situación casi de emergencia, porque es injustificado desde todo punto de vista. Si no me equivoco, el último porcentaje dio algo así como 50% en lo público y 50% en la provincia de Buenos Aires, y no sé si era 60% a nivel nacional o al revés, pero eran datos que, digamos, nada, estamos hablando de porcentajes que nos dan la pauta de que hay casi una situación de emergencia en el sistema de salud y que necesitamos una intervención inmediata. Pero también es cierto que los datos de lo privado no están volcados ahí, con lo cual siempre termina faltando algo, pareciera, ¿no? Como nunca tenemos el panorama completo de la información. Al menos eso es lo que la información que yo manejo. Por ahí alguien tiene otros datos. Hola a todas, todos, todes. Muchas gracias por la presentación, increíble el laburo. Impecable la presentación y algunas ya nos conocíamos. Yo soy ex trabajadora del Ministerio de Salud, así que conozco un poco desde adentro la desgracia de las políticas públicas, sobre todo en la última gestión, pero no solo en la última gestión, ¿no? Como que también hay que ser bien críticas de lo que sucede, a qué se prioriza y qué se hace. Y sí, tal cual, Luján, un poco eso, ¿no? Como que con lo poquito que hay, ya es evidente que hay un montón de cuestiones que están sucediendo y que, digo, bueno, con una compañera, con Florencia, que también la conocen algunas, venimos también seguimos trabajando ahora por fuera del ministerio en, sí, capacitaciones a los equipos de salud, y quizás como la contracara, ¿no? Como, sí, así dando cuenta de las prácticas médicas que están justificadas por los equipos, pero que son prácticas estandarizadas y que no hay justificación, que los datos muestran que no existe justificación médica, ni técnica, ni profesional para que la hagan, sino que tiene que ver con las condiciones en las que trabaja, donde se aplican técnicas como cadenas de intervenciones que desconocen que hay un cuerpo, que hay una subjetividad, que hay un deseo, que hay autonomía, que hay una persona que puede elegir sobre su experiencia. Y me quedé mucho pensando como cómo se
cómo se solapan, ¿no? Se intersectan las violencias, porque está la violencia patriarcal, pero también está el modelo médico hegemónico, donde de repente se transforma un proceso deseante y que puede ser como totalmente, no sé si es natural la palabra, pero sí, deseado y no es un proceso patológico en un cuerpo enfermo que no puede decidir, que le hacen intervenciones y demás. Y creo que no hay datos en lo privado porque justamente más privilegio, más posibilidad de taparlo. Un dato interesante del CIP es también el alto porcentaje de personas que no están acompañadas. ¿Por qué no están acompañadas? No necesitas ningún recurso para eso. Siempre la excusa es no hay plata para determinada cosa. Bueno, para estar acompañada en realidad no hay que hacer demasiadas cosas. No están acompañadas porque resguardan la mirada de la persona que le pueda proteger también, ¿no? Cuando no está acompañada la persona, bueno, el equipo de salud queda a salvo de la mirada de terceros, ¿no? Entonces, más posibilidad de ejercer esta violencia. Digo, como que son puntitas de donde nos vamos agarrando también para dar cuenta de lo que pasa. Bueno, eso, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Respondo Sí, Belén. respondo la segunda pregunta y le hago un apartadito a Fer. En la lectura del informe hay un apartado acerca del acompañamiento. Los datos que relevamos es que solo el 55% de las mujeres pudieron estar acompañadas y sobre ese 55% también profundizamos acerca de cómo es el ejercicio de esos acompañantes adentro de las intervenciones y realmente el dato es escabroso porque se termina dando vuelta el ejercicio del acompañamiento y muchas de las mujeres lo que terminan relatando es que el equipo médico los usa a su favor para convencerlas a ellas de realizar prácticas con las que no están de acuerdo. Nada, no quiero profundizar mucho porque quiero que otras compañeras tengan la posibilidad de hacer sus preguntas. Te invito a que lo leas porque eso todavía nos trae más complejidad acerca de lo que sucede cuando sí están acompañadas. O sea, es una cadena que nunca termina. Y por otro lado, respondo a la compañera que había preguntado acerca de mujeres con discapacidad. Esto es algo que se consultó en el relevamiento. Realmente los porcentajes son pequeñitos, por lo que nosotras, por eso no los estamos destacando en esta presentación, pero están si los quieren leer. Y sí, lo que nos arrojó como dato, por más de que ese porcentaje es muy pequeño, es que realmente esa discapacidad no es tenida en cuenta a la hora de la atención. Pero esto, como no quiero profundizar mucho ahí, porque es muy pequeño el porcentaje y nos sirve más para armar hipótesis que para sacar conclusiones sobre ese tema. Perfecto, gracias, Bren. ¿Alguna pregunta más? Que tenemos unos minutitos más. Pueden levantar la mano, sí. No sé quién, a Irene primero. Irene Álvarez. Hola, muchas gracias. Voy a ver si se sostiene la comunicación así porque tengo una conexión muy inestable. Primero, felicitarlas, bravo por el trabajal que hay detrás. Me parece muy interesante que ponen la luz y el foco, sobre todo en el papel que tenemos las mujeres, el lugar que ocupamos las mujeres históricamente, más allá de las intervenciones puntualmente, ¿no? Y eso me parece una riqueza en el relevamiento que hicieron. Tengo un par de preguntas. Quisiera que nos compartan los retos que tuvieron en el relevamiento, sobre todo en el campo. ¿Cuántas entrevistas hicieron online y cuántas hicieron en persona? ¿Y qué reto les trajo eso para el relevamiento? Hablaron obviamente del porcentaje y eso me interesaba mucho sobre por qué había más porcentaje de casos atendidos en hospitales privados, por eso ya lo hablaron. Y me interesa saber si va a haber continuidad de estos ítems en el futuro para saber cómo se va moviendo. Mencionaron que ya habían hecho 4 relevamientos con diferentes tópicos, o sea, el foco en diferentes procesos
Nada más quisiera validar con ustedes si es la primera vez que hacen estas preguntas y si van a trabajar con ellas en un... Sí, sobre la parte metodológica. Por ahí yo tomo la primera parte en relación a las dificultades en el trabajo de campo. Yo creo que tuvimos varios aprendizajes. En el trabajo de campo tuvimos dos modalidades. La más usada fue responder el cuestionario online junto a la persona que estábamos consultando. Es decir, llevábamos un dispositivo, convocábamos a participar del relevamiento, lo leíamos juntas y online se iba respondiendo. Con lo cual ahí no tenemos esa distinción porque necesariamente todo terminaba siendo respondido a través del mismo formulario online y en la misma base de datos, con lo cual no te puedo decir un número de cuántos de los relevamientos realizados a nivel territorial fueron de esta manera. Lo que es el otro modelo fue imprimir el cuestionario y trabajarlo en papel en el territorio. En esos casos estamos hablando de pocos, yo creo que no serán entre 100 y 200 como mucho, teniendo en cuenta algo de lo que movimos en Morón y lo de los hospitales, pero creo que alrededor de 100, me diría, no tengo el número exacto, no te quiero mentir, pero fue poco porque además tuvimos dificultades con esa modalidad. Primero, ¿qué pasaba? Uno en el formato online iba respondiendo y eso te iba llevando a ciertos tipos de preguntas porque si respondíamos por parto cesárea se desencadenaban una serie de preguntas. Si respondíamos por consulta ginecológica se desencadenaban otras preguntas. Cuando lo hacíamos en papel, ese saltar de la pregunta a la que corresponde era manual y muchas veces encontramos que las usuarias se confundían en el responder el cuestionario. Con lo cual tuvimos que, de hecho, si no me equivoco, corríjanme, chicas, desestimar varias encuestas porque de repente seleccionaban que contestaban por parto cesárea, pero después respondían consultas por ginecología. Entonces ya no tenía relación una respuesta con lo que, ¿no? Entonces, como aprendizaje yo diría que hay que adaptar los cuestionarios en papel por separado. Si es consulta ginecológica, parto, hoy lo trabajaría distinto. El otro aprendizaje que creo que tuvimos fue que era un cuestionario tal vez un poco extenso, porque como tenía tanto desarrollo y tantas opciones, ir a ginecología, parto, visualmente me parece que desincentivaba un poco la participación. Eso es una opinión, porque de hecho nosotras esperábamos tener más respuestas de las que tuvimos y nos costó llegar a 2000 y pico de respuestas. Creo que probablemente la extensión del cuestionario ya tenía algo que ver. Y después otra dificultad, y por ahí esto también de la representación de los datos, es que obviamente el online ahí tiene como característica, ¿no?, lo masivo que permite ser, pero al mismo tiempo es un sesgo en sí mismo, ¿no? ¿Quiénes acceden a la posibilidad de responder un cuestionario online? Así que bueno, eso fue un poco el recorrido. No sé si alguna quiera acotar algo más o... A mí me gustaría aportar algo ahí que yo desde mi territorio, digamos, trabajé mucho desde ir a la comunidad y algo que yo notaba, porque yo usaba un tópico, o sea, pasaba un corto, digamos, como que sensibilizaba, hablábamos un poco de la temática y el cuestionamiento hablaba mucho del deseo, ¿no? Y de cómo te sentiste. Y muchas veces me encontraba con que las mujeres no tienen tiempo a preguntarse cómo se sienten. Entonces era como, bien, pero en la otra respuesta era como, no, todo lo contrario, o te contaban un relato del horror. Y es como, es muy difícil armar esa historia
Entonces, como en esto de acompañar, a veces se hacía muy largo, porque era un cuestionamiento muy extenso, con muchas preguntas, que fue impresionante, pero digamos como que yo me encontré muchas veces en esa dificultad de decir, bueno, ok, ¿no? Como empezar a hablar en los territorios de deseo, de cómo te sentís, ¿no? Y ahí nota también, digamos, lo desconectadas que estamos con esas historias muchas veces. Nada, eso. Te quiero responder, Irene, creo que hiciste la pregunta de la cantidad. El cuestionario en total tenía 36 preguntas, que no se respondían todas porque era dependiendo el evento ginecológico o obstétrico, pero en total eran 36. Entonces, por ejemplo, en la versión impresa nos llevaba 7 páginas imprimir todo eso. Con lo cual, hoy pienso que uno de los aprendizajes, y creo que dándole continuidad a esto de los datos, reformularíamos algunas de estas cuestiones seguramente. Sí, creo que hay mucha complejidad. Este relevamiento era muy particular justamente por eso. Digamos, al querer abarcar algo que tenía que ver con la experiencia, se vuelve mucho más complejo en un relevamiento. No es lo mismo querer abarcar procedimientos, intervenciones, que querer abarcar experiencias. Era la primera vez que lo hacíamos, lo cual nos traía un desafío, por eso también elegimos no hacerlo solas esta vez, y lo hicimos de manera colectiva con las compañeras de la campaña, lo que nos llevó a hacernos un montón de preguntas, y de hecho Flor y Luján saben muy bien el tiempo que nos llevó a hacer ese cuestionario, cómo entre las 4 nos hicimos un montón de preguntas y lo achicamos y lo alargamos, y bueno, tiene toda una complejidad armar un cuestionario para un relevamiento, que después, bueno, se ven los resultados en la cancha, y son las compañeras las que lo pudieron detectar. Y por otro lado, te respondo a la segunda parte de tu pregunta, que está más vinculada quizás a la trayectoria del Observatorio de Violencia Obstétrica. Sí, por supuesto que esto a nosotras nos da continuidad para pensar cosas, para hacer trabajos, y generalmente nos da la continuidad para pensar en relevamientos futuros, ¿no? Pero nosotras el relevamiento lo habilitamos como una herramienta. ¿Sí? El relevamiento queda de libre acceso, es público, es gratuito, y está más que nada para que quienes deseen abrir trabajos y profundizar sobre la atención y la violencia gineco-obstétrica tengan un elemento en la mano. Nosotras les ofrecemos esto como herramienta para que puedan ser otras también las que armen su voz, las que armen un laburo, las que armen una investigación, las que profundicen sobre esto. Nosotras nos llevamos nuestras líneas y nuestros ejes sobre los que queremos profundizar, pero esto queda de libre acceso para que todas puedan hacerlo, porque esta es la experiencia de todas las mujeres y todas tenemos que tener una herramienta en la mano para hacer laburos posibles, porque sobre esto, como decían recién con la compañera Fernanda y Luján, hablan muy pocas personas y hay muy pocos números, y por eso nosotras nos dedicamos exclusivamente a hacer los relevamientos, porque a la hora de poner palabras sobre un papel necesitamos herramientas que nos den teoría y nos den números para poder explicar y dar conclusión a nuestras hipótesis, y no es fácil hacerlo realmente. Gracias, No sé si Bren. con eso respondí. Gracias. Bueno, quiero hacer 2 comentarios. Uno, que después de esta reunión vamos a mandar por mail, supongo que será mañana a primera hora, el relevamiento. Igual ya está disponible en nuestra web, entonces si les urge y tienen la ansiedad de tenerlo ya, entran a nuestra web, que lo puse ahí en los mensajes, y se lo pueden bajar. Y si no, mañana lo estamos mandando por mail. Y contarles que también desde la campaña iniciamos otro relevamiento que está abierto ahora, que es una iniciativa que se llama DIU sin dolor, que lo que busca es más acotado, ¿no? Es a la experiencia de inserción y remoción de los DIU y SIU, que tiene una estrategia múltiple, que tiene por un lado hacer un mapa de la experiencia argentina
de las mujeres y las personas con capacidad de gestar argentinas a la hora de la colocación y extracción de estos dispositivos, porque lo que viene pasando es que se vienen relevando estas situaciones en, por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos, y los reportes de dolor son de un dolor extremo que nada tiene que ver con los datos oficiales acerca de estas experiencias. Entonces, desde la campaña tomamos estas iniciativas con objetivos múltiples. Por un lado, hacer un mapa de la experiencia de las argentinas, pero también con un objetivo a mediano plazo que busca poner sobre el tapete también todo el espectro de la violencia ginecológica en especial, ¿no? De visibilizar todas las formas en las que este tipo de violencia se hace presente en las consultas ginecológicas, para en el largo plazo también poder incluir a la violencia ginecológica en nuestras legislaciones, que no está incluida. Acá se habla básicamente de violencia obstétrica, y la violencia ginecológica se encuentra más invisibilizada aún que la obstétrica. Entonces, tenemos abierto este relevamiento, que después les voy a poner el enlace acá en los comentarios. Tenemos 4 preguntas. Está Natalia Cafarati, y te paso la palabra. Tenemos poco tiempo, así que vamos a dejar estas 4 preguntas y vamos a cerrar acá el intercambio. Si quedan más preguntas, les pido por favor que las dejen en el texto y vemos si podemos hacerles una devolución personalmente mañana a quien les haya quedado alguna duda, ¿sí? Natalia, te paso la palabra. Buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles el tiempo, el servicio y la voluntad por relevar esto tan necesario como instrumento. Compartirles acá en mis labores como dula en el territorio. Tenía 2 o 3 preguntas y varias se fueron contestando con los aportes de Irene y de Ana, así que muchas gracias, siempre confiando en la inteligencia colectiva. Y me queda por compartirles esto. Bueno, circunstancialmente ahora en Río Cuarto estamos con una temática de que están cerrando una maternidad pública, no sé si estamos como pulsando bastante esa visibilización, y dentro de las estrategias nos hemos planteado hacer un relevamiento, muestreo acerca de esta violencia que existe de per se en el hospital, donde quieren llevar a todos con un 70% de cesárea, bueno, para hacerla corta. Una de las cosas que ustedes nombraron en mi experiencia en el territorio, de haber caminado con barrios y de haber hablado de relatos de nacimiento, de experiencias de puerperio, y de haber acompañado muchas mujeres de barrio a esa maternidad, es lo lejana que está en la percepción, al menos aquí del barrio cordobesa, de esa mujer que parió 3, 4, 8, o sea, porque hay el hecho de que es un evento de la vida sexual, ¿no? Que esa es como una súper barrera. ¿Qué recomendaciones, qué palabras a ustedes les han, o qué formas les han colaborado para poder traer a la persona a la noción, a la conciencia de que vamos a hablar, vamos a entrevistar de esta situación? No sé si me explico. Sí, te explicás bien, Natalia. Qué compleja la pregunta. Porque es algo que creo que, no sé si es, sinceramente te lo digo de manera muy subjetiva, no sé si es una discusión que tenemos saldada realmente. Creo que ahí se nos abren un montón de complejidades, se nos ponen en juego diferentes acercamientos a esto, ¿no? Pero creo que quizás lo que se pone acá en juego es esto, es la intimidad, es esto que decía, ¿no? Como cuando vamos a una consulta ginecológica, no es lo mismo que si vamos al dentista, no es lo mismo que si vamos a cualquier médico. Y entonces ahí lo que podemos detectar es que se está poniendo en juego algo de nuestra intimidad, ¿no? No es lo mismo si nos están haciendo un conducto e ingresa alguien a la sala del dentista, que si estamos en una consulta ginecológica e ingresa alguien a la sala del ginecólogo o de la ginecóloga. No es lo mismo si nos están haciendo una operación cualquiera que si estamos pariendo. Pero sin embargo, para el sistema médico pareciera que sí.
Yo creo que ahí es donde podemos hablar de esto, de que hay algo que se pone en juego que tiene que ver con nuestra sexualidad, que tiene que ver con nuestra intimidad, cada uno ir eligiendo también, acorde al territorio, acorde a la población, cuáles son las palabras más adecuadas. No quisiera atreverme yo a decirte a vos cuáles son las palabras que tenés que utilizar en tu territorio, porque estoy segura que sobre eso debes saber más vos que yo. Porque yo laburo en otros lugares, con otra población quizás, y me dedico quizás exclusivamente a hacer más otras cosas y confío en tu sabiduría para elegir las palabras. Pero por ahí sí pondría en juego esto, ¿no? Que no es lo mismo, que no nos resulte igual, que nos resuena a nosotras en el cuerpo cuando nos encontramos en estas escenas. Y quizás desde ahí elegir con esas mujeres a las que vos acompañás cuáles son las palabras para poder abarcar estas situaciones, ¿no? Perdón, Brenda, justo, perdón, hago solo mi comentario como dula, como nos encontramos en este espacio, igual que la compañera que hizo la pregunta, que nosotros hablamos de que las hormonas que suceden durante el parto son las mismas que necesitamos para tener una relación sexual amorosa con el compañero, se juegan las mismas hormonas, oxitocina, endorfinas y demás, y el ambiente de parto debe respetar también un ambiente de intimidad, seguridad y amorosidad, igual que en una relación sexual. Entonces es ahí donde ponemos el foco de las similitudes que necesitamos para parir, como cuando tenemos una relación sexual. No sé si esto te puede ayudar como dato. Gracias. Ajá, muchas gracias. Sí, es una pregunta, estamos próximas a elaborar esta encuesta y bueno, me interesaba, más allá de lo recogido acá en el territorio, cómo había sido su experiencia o qué aportes, ¿no? Podíamos sumar a esto. Así que súper agradecida y bueno, ahí estamos. Gracias. Gracias, Natalia. Asami, bajaste la mano. ¿Ya te resolvieron la duda? Bien. ¿Hay alguna? A ver, sí, te escuchamos. Si no, No escuché. Asami, o sea, Sina de miastenia un poco frecuente. ¿Se escucha muy cortado? Se escucha muy cortado. Si en la querés, cámara. puedes escribir la preguntita en el chat o el comentario en el chat y vemos si te lo podemos responder. Porque se escucha muy entrecortado. A ver. Sí, escuché miastenia gravis, pero... A ver. Básicamente lo que sí. Básicamente lo que les quería preguntar es respecto a la metodología en el trabajo de campo, que eran muy extensas las preguntas, si habían pensado en mecanismos, habían pensado en los ajustes razonables para que más mujeres sí con capacidad de gestar puedan tener acceso a responder esa encuesta. No terminé de escucharla. A ver si lo que entendí, a ver si es esto, sería si nosotros estuvimos pensando en reajustar estas variables que identificamos como posibles cuestiones a mejorar en la metodología y volver a poner disponible el cuestionario para seguir relevando información. ¿Fue esa la consulta? Sí, pues a la consulta. Estamos lejos. Genial. Bien, entendí. La verdad es que nosotras por ahora lo que planteamos, Bren, me corregís, pero bueno, la idea fue, trabajamos mucho durante 1 año y medio prácticamente en la visibilización, en la divulgación del cuestionario. No lo corregimos sobre la marcha porque como luego procesamos los datos, si las preguntas tuvieron modificaciones, es un problema metodológico luego procesar información si no se respetaron las mismas condiciones. Entonces decidimos que todos los aprendizajes y cuestiones que consideramos los podríamos volcar en una segunda edición de un relevamiento. Pero en este caso tomamos esa decisión. Al cerrarlo, nos dedicamos a procesar la información y a elaborar el informe que terminó estando disponible en marzo o abril de este año. Por ahora, no estamos pensando en reformular
y volver a abrir el cuestionario, primero porque necesitamos una pausa y trabajar con los datos que tenemos, porque también es importante que, bueno, semejante esfuerzo se transforme en una herramienta, ¿no? Y ver qué podemos lograr con los datos que tenemos hoy. Esto por un lado. Y después por el otro lado tenemos también en simultáneo el relevamiento del DIU sin dolor que comentaba Flor y un informe sobre fallos, sentencias y dictámenes por violencia gineco-obstétrica en todo el país, que también es un informe que hoy nos está llevando mucho tiempo y recursos, con lo cual no tendríamos la disponibilidad de volver a abrir, pienso, ¿no? Como volver a llevar a los territorios y movilizar una segunda versión de este relevamiento, pero no quita que estoy segura que tanto, no lo hablamos, pero lo estamos hablando acá en la reunión, tanto las compañeras de Lobo como de la campaña, nos encantaría hacer una continuidad de este relevamiento en un futuro y poder ver cómo esto que estamos trabajando hoy va evolucionando en el tiempo y también poder lograr mejoras en base a lo que hoy pudimos identificar desde la metodología. Estoy segura que sí y seguramente va a llegar el momento. Muchas gracias, son unas genias, gracias. No, por favor. ¿Había alguna pregunta más? Me parece que sí, ¿no? ¿O no? Se bajó de la línea de... Bajaron la mano, no sé si... Wendy. Solamente comentarles que este informe que hicieron concretamente se transforma inmediatamente en una herramienta. Yo trabajo en el Poder Judicial y como ustedes saben, poder demostrar la violencia gineco-obstétrica es muy difícil porque por lo general no hay testigos. Justamente esto de no permitir acompañantes, por lo general las violencias se dan cuando las mujeres o las personas gestantes están solas. Entonces, para poder demostrar eso, es muy importante los indicios y tener un informe como este, sobre el cual uno puede justificar con información dura esta presunción, es muy importante. Entonces, se los agradezco y las aliento a que este laburo se siga porque concretamente se transforma inmediatamente en una herramienta que permite sacar sentencias con perspectiva de derechos, básicamente. Así que un poco eso, era transmitir el agradecimiento. No, gracias a vos, Wendy, gracias por tus palabras. La verdad que me emociona, porque te juro, te escucho y pienso en eso, ¿no? Bueno, después en el impacto en la vida real de una persona con nombre y apellido que denunció, que vivió todo un proceso también durísimo y que puede encontrarse del otro lado con profesionales en el Poder Judicial que tienen el entendimiento, la perspectiva y las herramientas para poder dar respuesta a estas situaciones. La verdad que me emociona, me conmueve, así que muchas gracias. Inclusive te voy a decir una cosa, antes se mencionó el tema de que están las leyes, pero las leyes son muy buenas las que tenemos, pero no sirve de nada si nadie las aplica. Entonces digo, incluso en casos donde se analizaron hechos ocurridos sin la vigencia de la ley de parto respetado, que es muy buena, inclusive se pudieron hacer algunas elaboraciones interpretativas para reconocer los derechos de las mujeres, aun cuando no estaba la ley de parto respetado. Entonces digo, porque siempre hay elementos, pero después termina siendo decisivo en los casos que se judicializan, que son pocos, obvio, la prueba. Entonces, este informe viene a ayudar un montón a poder reconocer esos derechos. Así que gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Voy a leer la última pregunta de Janet Bianconi, que dice: buenas tardes, a mí me gustaría saber si dentro del marco del trabajo que han realizado existe la posibilidad que podamos iniciar un relevamiento local que esté avalado o incluido dentro del Lobo o de la campaña. Y qué linda iniciativa. Nosotras, nuestra Yo idea... que sabemos, Janet, no sé. Sí,
Nosotras este formulario se los podemos dar para que lo repliquen en territorio, eso está muy bueno. El tema que es que además de, después de tomar y relevar los datos, tiene que estar el análisis. Y no sé si nosotras hoy por hoy podemos comprometernos a realizar el análisis, pero sí está a disposición, me parece, como herramienta para llevar a territorio esto, creo, ¿no, compañeras? Sí, sí, el relevamiento, digo, las encuestas pueden quedar a disposición, ustedes sobre eso pueden hacer su laburo y modificar y armar, digo, esto es un poco lo que siempre, como que siempre fue esta la ideología del lobo, ¿no? O sea, está el lobo Argentina, pero después cada uno en su provincia puede crear el lobo y hacer sus relevamientos, y para eso está a nivel regional, ¿no? Y así como está a nivel latinoamericano y como está en otros continentes. El observatorio siempre sirvió para eso y cada una tiene la idiosincrasia del derecho para poder hacer sus propios relevamientos. Lo que hacemos muchas veces nosotras es facilitarles el acceso o acompañarlas contándoles cómo es que lo hacemos nosotras. Digo, es como dice Florencia, sinceramente, Janet, yo no considero que en este momento, después de haber finalizado, estemos como para ponernos a analizar datos. Yo estoy un poco cansada, Janet, quiero unas vacaciones, te lo digo. Las chicas siguen haciendo cosas, a mí la verdad me da entre cansancio, admiración, un montón de sentimientos. Digo, no paran nunca las chicas. Pero sí, obviamente lo que podemos hacer es esto, ¿no? Como darles acceso a las encuestas para que ustedes puedan modificarlas. Violeta es una experta en el análisis de datos porque lleva muchísimos más años que yo en el observatorio y es ella a pulmón, sentadita en su casa, la que hace el análisis y tiene todo un sistema de que Violeta es una mina súper generosa y por supuesto que si ustedes lo necesitan les va a poder explicar cómo hacerlo y cómo sistematizar los datos para que lo puedan hacer ustedes. Esto no es algo sobre lo que hay que pedirle permiso a nadie. Totalmente, me parece que estaría buenísimo que puedan tomar la herramienta, adaptarla. Por supuesto, digo, desde mi lugar puedo decir, estamos a disposición, nos escriben, lo que podamos orientar. Y después, bueno, también compartir por ahí un poco la metodología de procesamiento de datos y en lo que necesiten vamos orientando el laburo. Para quienes no saben, la campaña cuenta con un grupo de difusión, no todos les aquí presentes están en el grupo de difusión, entonces se pueden sumar al grupo de difusión, también nos pueden contactar de forma personal si quedaron más dudas o si ahora leen con detenimiento el informe y surgen nuevas preguntas, nos pueden contactar al mail que está en el sitio web que les pasé o también si se suman al grupo de difusión escriben y respondemos. Siempre hay alguien que responde, quizás tardamos a veces un poquito, pero siempre respondemos. Así que bueno, creo que podemos dar por finalizada esta charla de hoy. Espero que se lleven herramientas para trabajar en sus territorios y estamos, esta campaña y el lobo también están para que entre todos podamos seguir luchando, continuar con esta lucha que es tan importante, que tiene que ver con atacar esta médula del patriarcado, que es ir en contra de la violencia gineco-obstétrica, para erradicarla. Bueno, mañana les mandamos el relevamiento, también les vamos a reiterar el pedido de contribución a la campaña, que con esta campaña es autogestiva y se sostiene con el apoyo de todos ustedes, entonces si tienen un margen, siempre es bienvenido, porque bueno, como verán, no paramos de trabajar y todo es a pulmón y poniendo nuestras horas disponibles, así que bueno, cualquier ayuda que puedan contribuir es bienvenida. Sin más, nos despedimos.